Muy buenos días, el tema de hoy es paz en medio de la tormenta. Vamos al libro de Mateo capítulo 8, 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Paz en medio de la tormenta. Muchos se preguntarán: ¿pero yo cómo puedo tener paz en medio de la tormenta? En medio de esta dificultad, en medio de esta circunstancia, en medio de esta adversidad, en medio de esta enfermedad, en medio de esta necesidad, en medio de esta circunstancia que estoy viviendo. Pero mire que esas situaciones similares las vivieron los discípulos de Jesús. Pero solamente cuando el Señor Jesús llegó encontraron paz en medio de la tormenta. ¿Qué nos da a entender el Señor? Que si el Señor Jesús no está, no hay paz en medio de esa tormenta. Por eso, si el Señor no hubiera llegado, se hubieran ahogado. ¿Cuántas veces usted y yo nos ahogamos en la duda, en el temor, la inseguridad, el fracaso, la ansiedad, la depresión, el dolor, la inseguridad, las cargas, las luchas, los pecados, los pensamientos, el carácter, las palabras, la voluntad? ¿Cuántas veces nos ahogamos en medio de la tormenta? ¿Cuándo es que usted y yo nos ahogamos? Cuando hablamos respecto de la dificultad en todo momento. Y hablamos del problema, hablamos de la dificultad, hablamos de la circunstancia, hablamos de la enfermedad, hablamos del dolor, hablamos de las deudas, hablamos de las necesidades, y todo el tiempo hablamos de la necesidad. Todo el tiempo hablamos de la dificultad. Entonces ahí no hay paz. Ahí está la tormenta, y hablamos es de la tormenta, ya que en la tormenta es donde el enemigo se manifiesta en usted y en mí para llevarnos a usted la incertidumbre, a la duda, ya que podemos tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no podemos seguir. Aún en un mundo hecho pedazos, el Señor guiará nuestros pasos y hay paz en medio de la tormenta, pero solamente cuando usted y yo confiamos en el Señor Jesús, ya que la verdadera paz es una bendición maravillosa de Dios para nuestras vidas, pero es esa paz que se vuelve real, para darnos fe y esperanza cuando estamos en medio de las tormentas de nuestra vida, tempestades, enfermedades, escasez, infidelidad, traición, engaño. Ya que en esta palabra que nos habla el Señor Jesús, Él nos habla que encontramos el momento en el cual nuestro Señor Jesús y sus discípulos fueron azotados cuando iban en la barca por una gran tempestad. Y por medio de esta historia el Señor nos quiere llevar a lecciones muy importantes para nuestra vida, en la cual usted y yo podemos tener paz en medio de la tormenta. Yo no sé qué tormenta está pasando usted, por medio de qué tormenta está transcurriendo su vida. No sé cuál es la tormenta que lo tiene a usted atormentado en este momento, pero lo importante que nos habla aquí la palabra es primeramente, como lo habla el verso 23, y entrando en la barca sus discípulos le siguieron. ¿A quién? A Jesús. No siguieron en el problema, no siguieron la dificultad, no siguieron a los que nos llevan a las deudas, no siguieron a los que nos llevan al problema, no siguieron a los que nos llevan al chisme, la murmuración, la crítica, la mentira, la manipulación. Ellos siguieron fue a Jesús, ya que seguir a Jesús para hacer su voluntad es la garantía que nos lleva a esa paz, ya que en el detalle más importante es que nos menciona que Jesús entró en la barca con sus discípulos, pero ellos lo siguieron, no fue al contrario, no fue Jesús el que siguió a los discípulos. Hay veces esperamos que sea Jesús el que nos siga, que sea Jesús el que venga en el problema, que sea Jesús el que venga y me solucione esta circunstancia, que sea Jesús el que venga y haga lo que yo quiero, no hacer nosotros lo que nos pide el Señor. No fueron ellos los que tomaron la decisión de subir en una barca, fue Jesús. La paz para nuestro corazón está garantizada solo cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios. Cuando seguimos a Jesús, cuando vamos donde Él nos lleva, cuando dejamos que Él sea quien guíe nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestra voluntad. Es doblegar nuestra voluntad al Señor y que Él sea obrando a través de nuestra voluntad y sea la voluntad de Él. Podemos ver aún esta enseñanza que es obedecer la voluntad del Señor. No significa que no vamos a enfrentar dificultades, pero eso es una garantía de paz y protección en medio de la tormenta, que el Señor está en medio de la tormenta. Él es el que nos sacará en victoria en medio de la tormenta. O sea, podemos pasar la tormenta, podemos estar en una tormenta,
pero con Él la pasaremos en victoria, tal como sucedió con los discípulos. Pero en el verso 24 y 25 dice, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Ya que una gran tempestad se levantó y comenzó a azotar la barca donde iban los discípulos y Jesús, ya que varios de ellos eran hombres experimentados en el mar, pues eran pescadores, pero ellos no confiaron en su experiencia, ellos no trataron de enfrentar todas las dificultades que se le presentaron. Pero también encontramos que los discípulos no hicieron locuras, no abandonaron la barca, no trataron de regresar, no se comenzaron a echar la culpa unos con otros por haber subido a la barca. No, ellos comenzaron a murmurar en contra de Jesús. Ellos tomaron la decisión más sabia de todos en ese momento. Dificultad que se les presentó y fue confiar en que el Señor tenía la solución. Por eso lo buscaron a Él. Usted y yo, cuando estamos pasando una tormenta, una dificultad, ¿a quién buscamos? ¿Al banco para que nos preste para pagar esa deuda? ¿O al banco para que nos preste para meternos en un problema económico? ¿O a un amigo, un vecino en el cual nos puede llevar a la zozobra, la incertidumbre y el temor? Usted y yo tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que recordar que Él está con nosotros. Él no está preocupado ni angustiado en momentos de tempestad, ya que el Señor Jesús estaba dormido. Eso nos da a recordar y a entender que Él es nuestra paz. Si estamos pasando por momentos de aflicción, de dolor, de angustia, tenemos que buscarlo a Él. No hagamos locuras, no confiemos en nuestra propia capacidad, en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría. No, debemos pensar en rendirnos y renunciar. Tenemos que ir directamente a Jesús y confiar en Él, y Él hará y obrará en nuestras vidas. Pero miremos lo que nos dice el verso 26, dice, y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Impactante lo que hace el Señor, cómo les demuestra a ellos por qué tienen que poner la confianza en Él. No debemos permitir que la tempestad llegue a nuestro corazón y nos abrume. ¿Qué fue lo primero que vio Jesús cuando sus discípulos lo despertaron? ¿Las olas del mar que eran muy grandes? No. Lo primero que vio Jesús fue el temor en el corazón de sus discípulos. La fe se había transformado en miedo, en temor, y la tempestad había penetrado en el corazón de ellos. Hay personas que dicen, sí, yo tengo fe en que el Señor me va a sacar en victoria. Yo tengo fe en que el Señor va a obrar en esta situación. Yo tengo fe en que el Señor va a obrar en esta circunstancia que estoy pasando. Pero cuando viene la tempestad, no está la fe, porque eran hombres de fe, pero cuando tenían a Jesús enfrente, pero como no estaba Él ahí en ese momento con ellos, automáticamente la inquietud de la incertidumbre los abrumó a ellos. Por esto las primeras palabras que Jesús no fueron hacia la tempestad, las primeras palabras de Jesús fueron para el corazón de sus discípulos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Hoy nos está hablando el Señor. ¿Por qué tememos? Y cuando tememos es porque no confiamos, es porque nuestra confianza no está en el Señor, sino en las circunstancias. Nuestra confianza a veces está en la tempestad. Ya que esta frase era para hacerlo reaccionar, Él les estaba diciendo, ¿por qué tienen miedo si aquí estoy con ustedes? ¿Por qué tienen temor si vamos juntos en la barca? Si usted está en la barca con el Señor Jesús, no hay nada que temer. Ya que ese día el Señor quiere poner paz primeramente en nuestro corazón, aunque la tempestad esté golpeando nuestra vida, nuestro entorno, no debemos permitir que nuestro temor supere nuestra fe, pues es el Señor el que está con usted y conmigo, está con nosotros, y Él quiere librarnos de toda tempestad, de toda adversidad, de todo conflicto, circunstancia adversa, siempre y cuando usted y yo coloquemos la confianza directamente en el Señor, no en lo que usted y yo pensamos. Por eso aquí dice en el verso 26, dice, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Entonces, ¿qué nos habla el Señor? Ya que en ese día Él quiere darnos esa paz primeramente a nuestro corazón, pero también Él quiere que las tempestades se levanten en contra, pero usted y yo tenemos el poder y la autoridad para echarlas fuera. Pero cuando se levanta Jesús, Él es más poderoso que cualquier tempestad que se nos llegue a presentar. Hoy le quiero preguntar, ¿cuál es la tempestad o tormenta que está pasando por su casa, por su matrimonio, por sus hijos, por su familia, por su negocio, por su empresa? El Señor quiere darle la libertad y la seguridad y la confianza que en Él lo podrá lograr. Hoy le oro y le pido al Señor que la confianza no esté puesta en usted, en la tempestad, en la circunstancia, en la adversidad, esté puesta en el Señor Jesús. Si está puesta en el Señor Jesús, hoy le aseguro que toda tempestad, toda tormenta se va de su vida en el nombre de Jesús, y lo declaro una persona libre en el poder del Espíritu de Dios,
Amén y amén.